Este es el capítulo 3, dentro del capítulo que se titula Campos eléctricos en la materia. Dentro de esto lo primero que vamos a ver es la polarización. ¿Ok? Eh, Básicamente lo que estudiaremos será cómo se comportan los campos eléctricos en la materia, es decir, en sólidos, en líquidos, en gases, en materiales metálicos, no metálicos, dieléctricos, etc. Sin embargo, no todos los campos eléctricos, no todos los materiales reaccionan igual ante la presencia de un campo eléctrico. Por ejemplo, no es lo mismo que ustedes apliquen un campo eléctrico a un conductor o apliquen un campo eléctrico a un aislante. ¿Sí? Recuerden que básicamente los materiales se clasifican como conductores, donde los materiales son aquellos donde la carga eléctrica se puede mover libremente de una región a otra. Es decir, los electrones no están ligados a los átomos. Por otro lado, tenemos los aislantes, donde son materiales que no permiten que la carga se mueva a través de ellos. Dentro de los aislantes están los dieléctricos, los cuales tienen baja conductividad eléctrica, pero tienen la propiedad de que pueden formar dipolos eléctricos, es decir, los electrones sí están ligados a los átomos, pero los electrones y los huecos se pueden acomodar de tal forma que pueden formar un dipolo. Recuerden, una carga negativa, una carga positiva de igual magnitud separadas a una cierta distancia. Y esto es justo lo que me interesa estudiar, porque básicamente en electrodinámica 1 ya han estudiado cómo se estudian los campos eléctricos en conductores y los campos magnéticos también. ¿Ok? Lo que a nosotros nos interesa aquí es qué pasa a la materia y en particular los eléctricos. ¿Por qué? Pues porque son aquellos donde la carga se puede orientar y se puede manipular. Y finalmente tenemos los semiconductores, donde son materiales que dependiendo del voltaje, temperatura, radiación, presión, permiten o no el paso de la corriente eléctrica. Hay unas cosas que se le nombran dipolos inducidos. ¿Cómo se induce un momento dipolar? Bueno, recuerden que ustedes saben que en ausencia de un campo eléctrico externo, una molécula podría tener una carga eléctrica simétrica. De hecho, la mayoría de los átomos son neutros, ¿sí? Entonces, bueno, esto lo que nos quiere decir es que el momento dipolar, el momento monopolar es cero y el momento dipolar también es cero, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando nosotros metemos un campo eléctrico externo en algunas moléculas que no tienen carga? Básicamente lo que va a pasar es que la carga positiva se va a tratar de ir hacia el lado negativo del campo, mientras la carga negativa se va a tratar de la parte positiva, ¿sí? Este que está aquí es justo el dipolo eléctrico. ¿Ok? Entonces ahí se va a formar el dipolo eléctrico. Como consecuencia de esto, debido a estas fuerzas, los dieléctricos van a quedar con la carga ordenada, es decir, se indujo un momento dipolar eléctrico. ¿Okay? El momento monopolar sigue siendo cero. Entonces las cargas habrán sufrido un pequeño desplazamiento y habrá básicamente una nueva distribución de carga. Lo que les decía, las moléculas tendrán un momento dipolar o probablemente algunos multipolos de mayor orden como un cuadrupolo, heptapolo o dependiendo del tipo de molécula que tengan ahí. ¿Sí? Pero lo más importante es que la molécula va a adquirir lo que se le nombra un momento dipolar inducido, ¿sí? O sea, donde la carga ya está, si se fijan aquí, ya está separada la positiva de la negativa. ¿Sí? Por un lado están todas las positivas y por otro lado están todas las negativas. Entonces a eso se le nombra un momento dipolar inducido y a esta propiedad se le llama polarización porque una vez que nosotros quitamos el campo eléctrico externo, las moléculas se quedan orientadas. Dependiendo del tipo de molécula que estemos trabajando, o sea, el tipo de material que estemos trabajando, es el tiempo que tarda en volverse a desordenar o cuánto tiempo puede permanecer así ordenado el dipolo. ¿Okay? Hay unas, eh, hay unas moléculas donde nosotros ya tenemos un momento dipolar. Por ejemplo, sabemos que los átomos neutros no tienen un momento dipolar, ¿sí? Sin embargo, por ejemplo, el agua tiene un momento dipolar ya permanente por default. Aquí el rojo es el oxígeno y los blancos son los hidrógenos, ¿sí? Entonces resulta que el oxígeno se comporta negativo y entonces abajo está la parte positiva y el agua ya tiene un momento dipolar implícito.
Recuerden que el dipolo es carga por distancia, entonces el momento dipolar del agua es este que está aquí, que es 6.1 por 10 a la menos 30 coulombs por metro, o sea, es sumamente pequeño. ¿Sí? Pero la molécula de agua ya tiene un momento dipolar. Sin embargo, si nosotros tenemos un vaso de agua y le aplicamos un campo eléctrico externo, lo que va a pasar es que estas moléculas de agua se van a polarizar, o sea, van a empezar a rotar de tal forma que se alineen a lo largo del campo eléctrico. ¿Sí? Si ustedes antes de meter el campo eléctrico externo tratan de medir su momento dipolar total, pues básicamente es cero, porque la distribución es azarosa de los dipolos. O sea, algunos dipolos van a estar para allá, otros dipolos para acá, otros dipolos así, bla, bla. Entonces, cuando ustedes sumen todo esto, pues básicamente va a ser cero. ¿Ok? Pero cuando ustedes le meten un campo eléctrico externo en una cierta dirección, entonces lo que va a pasar es que la molécula va a rotar. ¿Ok? Entonces, una vez que la molécula la meten dentro de un campo eléctrico externo, pues van a existir un par de fuerzas. Por un lado, la fuerza negativa va a jalar a la carga negativa y la fuerza positiva va a jalar a la carga positiva. ¿Ok? Entonces, aquí en medio, lo que va a hacer es que de ahí en medio es donde la molécula va a rotar. Y a esa rotación, pues obviamente lo que va a hacer es un torque. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, existirá una torca que lo que va a hacer es hacer rotar esa pequeña molécula ya polarizada. Recuerden que el torque es R cruz F, pero ahora va a haber un torque para la carga positiva más otro torque para la carga negativa, pero el torque ahora, la distancia, pues va a ser, como van a estar girando justo aquí a la mitad, entonces por lo tanto la distancia va a ser de medios, pero como es de vector, por eso es que aparece ese signo negativo. Entonces, al sumarlo, lo que nos queda es que el torque simplemente va a ser P cruz C, donde P es el dipolo eléctrico, el momento dipolar eléctrico. ¿Sale? Pero esto es para un campo eléctrico constante. La pregunta es, bueno, ¿y qué pasa si el campo eléctrico no es constante? Si el campo eléctrico está variando, que eso es justo lo interesante. De todas formas, la fuerza la vamos a poder descomponer como una fuerza positiva, una fuerza negativa, va a seguir existiendo un campo eléctrico en una cierta dirección, o sea, una parte positiva, otra parte negativa, pero la diferencia ahora es que va a haber ese pequeño delta E. Y si nosotros consideramos que el dipolo es muy muy pequeño, en general ya sabemos que es muy pequeño, de la definición de la divergencia, sabemos que es la parcial, entonces cuando nosotros pasamos el diferencial de la divergencia del lado derecho, lo podemos descomponer a través de un producto punto. ¿Sí? Y si ese producto punto lo ordenamos de esta forma, ¿sí? Entonces lo que podemos hacer es, digamos así, como reescribir la expresión mañosamente. Entonces lo que me va a quedar, si se fijan, esto está matemáticamente correcto porque tengo el E no lo tengo vectorial, ¿sí? Entonces es como si fuera un gradiente por el desplazamiento. Si yo lo hago para una sola componente, entonces lo que me queda es que simplemente es la derivada del campo en esa dirección por el desplazamiento, ¿sí? Que en esencia es un potencial. Pero si nosotros generalizamos para todas las demás componentes, ¿sí? La X, la Y y la Z, pues básicamente reordenando lo bonito, lo que tenemos es esa expresión. ¿Okay? Entonces ahora el cambio el delta E va a ser esto. Si ahora este delta E lo sustituimos acá, entonces por lo tanto la fuerza lo que me va a quedar es que la podemos escribir como carga por D nabla D. Pero recuerden que carga por D es P, entonces el momento dipolar, entonces por lo tanto la fuerza la podemos expresar como eh, P punto nabla por E. Esta expresión es muy importante. El torque en cualquier otro punto que no sea en el centro, entonces va a ser simplemente el momento dipolar por el campo más la distancia por la fuerza. Obviamente la fuerza va a seguir siendo eléctrica. ¿Sí? Entonces, el dipolo no se alinea tan fácilmente. Recuerden, por ejemplo, lo que es la temperatura de Curie, que en esencia es que ustedes tienen un momento dipolar, pero en este caso es magnético, hago mucho énfasis, magnético,
Entonces, cuando ustedes calientan, por ejemplo, un imán, se pierde el magnetismo y es lo que se le nombra la temperatura de Curie. Bueno, aquí va a pasar más o menos algo parecido. Ustedes lo que van a tener ahora va a ser, pero para la parte eléctrica. ¿Sí? Ustedes puede ser que quieran alinear un material, pero debido a las fluctuaciones térmicas o a la energía interna, no es tan sencillo. Sobre todo un gas, no va a ser nada, nada sencillo poderlo, poderlo alinear, ¿sí? Entonces, cuando hay equilibrio termodinámico, se puede producir cierto grado de alineamiento del dipolo eléctrico. Algún ejemplo así interesante sería lograr tener algún material que sea dieléctrico, que ustedes lo calienten, entonces debido a las fluctuaciones térmicas, pues los dipolos, bueno, puede ser que no haya dipolos, ¿sí? ¿Ok? Entonces puede ser que cuando ustedes lo empiecen a enfriar, cuando el material se empiece a enfriar, lo que va a pasar es que va a empezar a bajar ay, se me olvidó, va a empezar a bajar la energía interna, ¿ok? Pero el campo eléctrico externo va a estar siempre presente. Entonces, como consecuencia de que el campo eléctrico externo va a estar ahí presente, poco a poco se van a empezar a formar los dipolos eléctricos conforme la energía interna va a empezar a disminuir. Entonces, al final ustedes pueden tener un material donde los dipolos eléctricos estén ordenados. O un ejemplo interesante sería el agua. O sea, sabemos que el agua, la molécula es polar, es decir, ya tiene un dipolo. Si nosotros metemos un campo eléctrico, esos dipolos se van a orientar. Entonces lo que podemos hacer es tener, por ejemplo, un vaso con agua, meterlo en presencia de un campo eléctrico externo, esos dipolos eléctricos se van a alinear, van a estar todos alineados en una dirección, ahora congelamos el agua. Entonces, por lo tanto, el agua va a quedar congelada con los dipolos eléctricos ya en una cierta dirección. Entonces van a tener como una especie de imán de agua, pero eléctrico. A esta propiedad es lo que se le nombra los electretos, ¿sí? O sea, en esencia un electreto es como si ustedes tuvieran un imán, pero ahora en lugar de ser magnético es eléctrico, ¿sí? Está bastante exótico, pero en realidad existen estos materiales. Ok, bueno, entonces resumiendo básicamente lo que hemos hecho hasta ahora es que sabemos que cuando nosotros aplicamos un campo eléctrico externo a un material con propiedades eléctricas, este básicamente hace dos cosas. Una es, si el material tiene átomos neutros, entonces el campo eléctrico inducirá un momento dipolar. Sin embargo, si la molécula es polar, entonces el campo eléctrico externo lo que va a hacer es ejercer un torque. ¿Ok? Al final del día, independientemente cuál de los dos métodos es el que se tenga, se va a terminar con que el material está polarizado, es decir, el momento dipolar va a estar en la misma dirección que el campo eléctrico externo. ¿Sí? Entonces, bueno, definimos también algo que se llama el momento dipolar por unidad de volumen, que matemáticamente es este que está aquí. Ojo aquí, no confundir este P minúscula con este que está acá. Este P minúscula simplemente es P de carga por distancia y este PR es momento dipolar por unidad de volumen, o sea, es Coulomb sobre metro cuadrado. ¿Ok? Entonces, bueno, a este PDR es el que también le vamos a llamar la polarización, ¿sí? Y bueno, en general es más fácil hacer el torque, o sea, hacer rotar a la molécula polar, que básicamente inducir un momento dipolar eléctrico, ¿sí? Eso es simplemente algo más, un hecho experimental. Ahora lo que vamos a ver es la densidad de carga ligada. Eh, supongamos que tenemos un cierto objeto, independientemente de la forma, que tiene un cierto volumen y tiene una cierta superficie y pues por lo tanto obviamente va a tener una normal. La pregunta es, imagínense que este objeto está polarizado, entonces la pregunta es, ¿cuál es el potencial que produce este objeto polarizado? ¿Sí? Solamente hay que tener un poco de cuidado aquí porque recuerden que para que este objeto se polarizó se necesitó haber metido un campo eléctrico externo. Entonces todavía no sabemos si el campo eléctrico externo sigue ahí o ya no está ahí, ¿sí? Entonces es un poquito, digamos que físicamente sí es un poco complicado de medir porque eh, tienes un dieléctrico, le metes un campo eléctrico externo, entonces pum, lo polarizas. Y ahora, ¿cuál es el campo eléctrico de ese objeto?
¿Cómo puedes medir el campo eléctrico de ese objeto sin medir el campo eléctrico externo, o sea, el total? ¿Ok? Entonces, bueno, nada más hay un poquito de énfasis. Entonces, bueno, sabemos que lo primero que tenemos que hacer pues es el sistema coordenado clásico, donde lo que hacemos es ponemos el punto de observación y definimos los radiovectores R', que es dónde está la distribución. Definimos el vector R, que es dónde quiero medir, y definimos el R mayúscula como la diferencia de los dos. Por otro lado, sabemos que el potencial eléctrico de un dipolo lo podemos escribir básicamente como, también lo podemos escribir en forma vectorial. Si ahora reemplazamos esta P por la densidad de polarización que acabamos de ver hace un momento, entonces el potencial, bueno, el diferencial del potencial, porque acuérdense que este lo vimos como una diferencial, lo podemos escribir como, y a su vez sustituyendo el dp por la polarización, si integramos sobre el volumen total para encontrar básicamente el potencial total, lo que obtenemos es. Sin embargo, sabemos que esta expresión de aquí, el R gorrito sobre el R, la podemos escribir en términos de nabla, a la cual le vamos a llamar ecuación 1. Sin embargo, si se dan cuenta aquí lo que tenemos es el nabla pegándole al 1 sobre R. Nosotros podemos hacer como una tipo derivada de producto donde el nabla le esté pegando a todo, al P sobre el R. ¿Okay? Entonces esto lo podemos ver como una derivada de producto. Lo cual lo podemos reescribir en 1. Ahora, del teorema de la divergencia, podremos reescribir el primer término. ¿Sí? Lo cual, básicamente, si se fijan, tenemos un término que depende de, de un potencial de una superficie y tenemos otro término donde el potencial depende de un volumen. ¿Sí? Entonces, esto básicamente nosotros lo podemos reescribir como lo que se le nombra una densidad de carga volumétrica. Es decir, podemos definir un ρ de B como esto matemáticamente lo podemos escribir como, si estas expresiones las sustituimos en dos, entonces por lo tanto podemos reescribir el potencial eléctrico, donde básicamente lo que nos dice esta expresión es que tenemos un material dieléctrico y este a su vez lo podemos ver como un conjunto de dipolos eléctricos, y este conjunto de dipolos eléctricos matemáticamente lo podemos describir como una densidad de carga volumétrica y una densidad de carga superficial. Hago mucho hincapié en que este subíndice B que tiene aquí significa bound o ligado. Lo que significa es la carga ligada del dieléctrico, o sea, es la carga inherente al dieléctrico. ¿Okay? Y cuando se le mete un campo eléctrico externo, entonces lo que va a pasar es que se polariza el interior y también se va a polarizar el exterior. Ahora, ¿por qué adquieren dos densidades de carga superficial y volumétrica? O sea, ¿por qué aparecen dos densidades y no aparece solamente una? Lo que pasa es que recuerden que físicamente el campo eléctrico en la superficie es normal. O sea, el campo eléctrico en la superficie de un conductor, bueno, no, bueno, en general el campo eléctrico en la superficie de cualquier material es normal a la superficie. Sí, entonces por eso es que puede ser que el interior, el volumen, se polarice en una dirección y la superficie en otra. Esto básicamente para garantizar que el campo eléctrico siempre sea perpendicular, o sea, normal a la superficie. Hasta ahora básicamente hemos visto los efectos de la polarización, o sea, básicamente sabemos que si tenemos un dieléctrico, le metemos un campo eléctrico, entonces este se polariza. Y sabemos que hay una polarización superficial y una polarización volumétrica, la cual básicamente están dadas por. Lo que ahora nos interesa determinar es cuál es el campo eléctrico debido a esta polarización.
Si consideramos que tenemos un dieléctrico y este está inmerso en otro medio, puede ser que en este medio existan electrones libres. Entonces, por lo tanto, el campo eléctrico lo podemos ver como una superposición del campo debido a las cargas ligadas más el campo debido a las cargas libres. Por lo tanto, la densidad de carga total de la ley de Gauss, donde ahora E es el campo eléctrico total y ρ es la densidad total. Al sustituir la densidad total, pero por otro lado, sabemos que el ρ bound, por lo tanto, al sustituirlo tenemos y al despejarlo podemos factorizar este término entre paréntesis y podemos redefinirlo, donde D se le conoce como el desplazamiento eléctrico. Por lo tanto, en términos de este desplazamiento eléctrico, la ley de Gauss la podemos escribir de esta forma, o también en forma integral, donde el QF es la carga, nuevamente la carga libre que existe afuera del dieléctrico o dentro del dieléctrico. En esencia, esta es la ley de Gauss y si se fijan solamente hace referencia a básicamente las cargas libres. Eso lo que significa es que si no hay cargas libres, entonces este término de aquí sería cero y por lo tanto regresamos otra vez al campo eléctrico estándar. En general, cuando trabajamos un dieléctrico, si tenemos cargas libres, se genera un momento dipolar y por lo tanto también se genera una densidad de carga ligada. Pero como de antemano nosotros ya le habíamos metido una carga libre, es decir, una ρ free, entonces podemos determinar cuánto vale este robo, que es de las cosas que nos interesan. Para finalizar, nada más hago énfasis que en las dimensiones que ahora va a tener esta D, el desplazamiento eléctrico son coulombs sobre metro cuadrado. Aguas ahí, ¿eh? A continuación hagamos un ejemplo para que esto quede más claro. Una esfera de radio A posee una polarización radial dada por, y está la expresión, donde alfa y n son constantes, siendo n mayor o igual que 0. Encontrar las densidades superficial y volumétrica de carga ligadas. Encontrar el campo eléctrico dentro y fuera de la esfera. Y determinar el potencial dentro y fuera de la esfera. Ok, bueno, para este caso tenemos simetría esférica y como la polarización es radial, entonces por lo tanto la normal va a coincidir con la dirección del radio. Del problema sabemos que, y también sabemos que la densidad superficial y volumétrica están dadas como que para este caso básicamente sería la polarización en la dirección radial. Al determinar el ρ bound, simplemente hay que expresar la divergencia en coordenadas esféricas. Básicamente al hacer la derivada, lo que obtenemos es, por lo tanto, el ρ bound nos queda para la densidad superficial, pues simplemente nada más hay que multiplicar la polarización por el R gorrito y evaluar en la superficie. Para determinar el campo eléctrico sabemos del desplazamiento eléctrico la relación que hay con el campo y la polarización. Entonces, partiendo de la ley del Gauss, pero en este caso no tenemos densidad superficial de carga, por lo cual tampoco tenemos carga. Entonces, esto implica que D es igual a 0. Y como D es igual a 0, básicamente despejando el campo eléctrico, lo que obtenemos es, este es el campo en el interior, ¿ok? Porque adentro hay polarización. Si nosotros nos preguntamos, bueno, ¿cuánto vale el campo eléctrico en el exterior?
Pues en el exterior básicamente está el vacío y en el vacío no hay polarización. Entonces, por lo tanto, el campo eléctrico en el exterior vale cero. Para determinar el potencial, pues nosotros sabemos que el potencial es simplemente la integral de punto ds. ¿Sí? Entonces, al sustituir el campo eléctrico, simplemente hay que integrar desde un radio r hasta el bordo, que sería a, y sustituir el campo en el interior punto ds. Lo mismo vamos a hacer, pero integrar desde r o desde a hasta el infinito para el campo eléctrico afuera. ¿Okay? Entonces, simplemente sustituyendo el campo eléctrico en el interior, lo que obtenemos es, como les decía, para determinar el campo eléctrico, perdón, el potencial eléctrico en el exterior, pues simplemente hay que hacer la integral desde la superficie hasta el infinito con el campo exterior. Pero como el campo en exterior vale cero, entonces el potencial afuera vale cero. Ya habíamos obtenido que las condiciones a la frontera para el campo eléctrico en un conductor son Ahora podemos reescribir las condiciones a la frontera en términos del desplazamiento eléctrico. De la ecuación obtenemos la discontinuidad de las componentes perpendiculares a la interfase. De la ecuación, si le sacamos el rotacional, pero para el caso estático, por lo cual obtenemos la discontinuidad en las componentes paralelas. Ejemplo, una esfera de radio A tiene una polarización uniforme en la dirección del eje Z. Determine el desplazamiento eléctrico, la densidad superficial y volumétrica ligada y la carga ligada. Nos dicen que la polarización es uniforme, entonces nosotros podemos suponer, sin pérdida de generalidad, que es P en la dirección Z. ¿Ok? Entonces, bueno, sabemos también que la densidad de carga ligada, ρ bond, lo obtenemos a través de, y al hacer la derivada una constante, pues esto es cero. Para el sigma bond, pues simplemente sabemos que es P por la normal. En este caso, y la normal es a lo largo del radio. Ahora recordemos que el R gorrito en coordenadas esféricas se escribe como, al sustituirlo básicamente lo que me va a quedar es que hacer el producto punto solamente va a sobrevivir este término, por lo tanto la densidad superficial ligada es. Para determinar la carga total, pues nosotros sabemos que el dQ simplemente es sigma por dA. Entonces en este caso, Q pues simplemente va a ser la integral doble del sigma bond del dA. Nada más que hay que tener en cuenta lo siguiente, como la polarización va hacia arriba, es como si la esfera, básicamente la mitad de ella tuviera una carga positiva y la mitad de ella tuviera una carga negativa. Entonces por eso haces que recuerden que la polarización va de la negativa a la positiva. Entonces para poder calcular esto nada más voy a calcular la carga sobre la mitad de la esfera. Entonces la mitad va a tener una carga positiva mientras la otra mitad va a tener una carga negativa. Entonces por lo tanto la carga positiva pues básicamente va a ser el sigma bond por el diferencial de área, que en este caso sería a cuadrada seno de teta de phi. Entonces el phi va a seguir siendo de 0 a 2 pi, mientras el teta es que solamente va a ser de 0
a pi medios, por lo que les decía de que la esfera va a estar cargada nada más la mitad. Cuando sustituimos cuánto vale el sigma bound, pues básicamente lo que nos queda es, y bueno, al integrar, lo más fácil de integrar es el phi, entonces esto nos queda haciendo básicamente el cambio de variable donde u es igual, y de esta forma determinamos la carga total. Ok, entonces, por lo tanto, básicamente la carga negativa de la parte inferior, pues va a ser lo mismo pero con signo negativo. Y se me estaba olvidando determinar el desplazamiento eléctrico. El desplazamiento eléctrico básicamente es cero, porque si nosotros tomamos la ley de Gauss, recuerden que esto es igual a la carga libre, pero en este caso no tengo carga libre. Entonces, por lo tanto, el desplazamiento eléctrico es igual a cero.